Bienvenidos a la Confraternidad de la Floresta, un lugar donde la verdad de Cristo transforma vidas y fortalece la fe. Bienvenidos. Bueno, vamos a recordar un momento antes de iniciar. Hemos venido estudiando una serie conmigo, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuál es la temática de la serie que hemos venido estudiando? ¿Cuál es? Características del posmodernismo, ¿verdad? Dijimos en principio, dos cosas debe conocer muy bien el cristiano. Una de ellas es la Biblia, ¿verdad? Si no conocemos la Biblia, con ella misma nos engañan. Y lo otro que tenemos que conocer es el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces estamos estudiando precisamente las características del mundo de hoy que se denomina posmodernismo. Ha habido diferentes épocas a lo largo de la historia, la época primitiva, luego la Edad Media, la Edad Moderna, y esta época se denomina época posmoderna. Y cada una de estas épocas tiene sus propias características en la educación, en la política, en la economía, en la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera que tocamos fue características generales del posmodernismo, y estuvimos hablando del relativismo, ¿se acuerdan? Del hedonismo, del nihilismo, entre otras cosas. En la segunda charla estuvimos hablando acerca de el posmodernismo y la iglesia, e hicimos un cuadro comparativo entre la iglesia posmoderna con sus características y la iglesia de Cristo con sus características. En el día de hoy vamos a mirar el posmodernismo y la familia, y es donde más se evidencian las características, sobre todo las características nocivas e invasivas del posmodernismo. Así que hacia allá vamos en esta mañana. ¿De acuerdo, mis amados? Tengan la amabilidad entonces de abrir sus Biblias conmigo en Deuteronomio capítulo 6 de los versículos 4 al 9 y luego Efesios 5 del 15 al 16. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, y vamos a leer de los versículos 4 al versículo 9. Estos pasajes van a orientar nuestro estudio en esta mañana. ¿Ya están conmigo, mis hermanitos? Dice así la palabra del Señor en capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora Efesios 5. Versículo 15 y 16. Dice aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, honor y gloria, luz y dominio sean dadas al Rey. Bendecimos tu nombre en esta mañana, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu señorío, reconociendo que eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores, reconociendo que tu mundo te pertenece, y en especial nosotros, tu iglesia. Señor, anhelamos en esta hora que tú nos hables. Permítenos, Señor, a través de tu palabra conocer los designios de tu corazón.
Tú conoces la necesidad de tu mundo y en especial la necesidad de tu iglesia. Necesitamos estar preparados. Conocer, Señor, los desafíos que hay a nuestro alrededor. Y sobre todo, conocer tu palabra para enfrentar esos desafíos. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dé un toque especial. Y ayúdanos, Señor, para que no solamente esta mañana obtengamos conocimiento, sino que tu verdad nos toque para que se convierta en lo que tu palabra es, vida que guíe y dirija nuestro caminar. Todo esto lo rogamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces el tema de esta mañana es reedificando los muros del hogar en la época postmoderna. El eje central, hijitos, sobre el cual nos vamos a mover es cómo la verdad bíblica contrarresta el relativismo y el individualismo en la familia. Vamos a mirar entonces, ya ahí a eso me refería. Algunos logran leer, ¿verdad? Bien, otros, bueno. Hablemos un poco del contexto actual. Vivimos en una época que se denomina posmodernismo. Si la modernidad, la época pasada, confiaba en la ciencia y confiaba ciegamente en la razón, el posmodernismo es todo lo contrario. La posmodernidad desconfía de todo. De hecho, alguna de las definiciones es la época de la desilusión, donde la ciencia no llenó las expectativas, donde ya no es con la razón. Uno de los filósofos de principios de siglo, Carl Sagan, decía: esta época será espiritual o no será. Y precisamente tiene que ver con eso, porque ya la gente no cree, ya la gente está desahuciada, permítanme usar un término que es terrible, pero es la verdad, de todo aquello que se hablaba, de que se hacía, la gente ya no cree. Por eso ha llegado a construir su propia verdad, y esto es característica del posmodernismo. Es decir, cada uno tiene su propia verdad. Es el concepto del relativismo. Y miren el impacto de la familia. Esta corriente no se queda en las universidades, los claustros donde se genera en el mundo de las ideas, sino que ha llegado a la familia y ahí sí que ha hecho un impacto nocivo, ha sido muy invasiva. Y esta corriente entonces ha entrado a nuestros hogares a través de las pantallas, el televisor, los computadores, los iPads, los celulares, y pare de contar algo que esté llegando cada vez después. Esto desafía la estructura tradicional de las familias. Por otro lado, esto es muy delicado también, debilita la autoridad en todos los sentidos, la autoridad de los padres, y por último promueve el individualismo, donde la idea de comunidad se pierde. Es donde cada uno piensa en sí mismo, y primero yo, y segundo yo, y por último, ya por no dejar, yo. ¿Sí? Ese es el énfasis. Y el compromiso a largo plazo llega a convertirse tristemente en una carga. Por eso encontramos en los diferentes estamentos de la sociedad personas sin compromiso. La gente no se compromete absolutamente con nada. Y eso tiene que ver con la influencia malsana del posmodernismo. Entonces tenemos una pregunta central, y la pregunta es esta: ¿cómo podemos proteger y guiar a nuestras familias cuando los cimientos culturales se están desmoronando? Dos cosas: una, o nos aislamos, o la otra, nos dejamos guiar por las Escrituras y enfrentamos este mundo, que sí que tenemos herramientas desde el cielo para enfrentar y salir airosos con las tentaciones del posmodernismo, ¿verdad? Vamos a ver solo dos asuntos en esta mañana. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien.
Vamos a mirar dos cosas. Lo primero es el ataque posmoderno versus el diseño divino. De este ataque posmoderno vamos a mirar 3 ítems y vamos a describirlos. Esta mañana yo voy a colocar muchos ejemplos, porque la única forma de entender estos conceptos que son un poco abstractos o quizás bastante abstractos porque no son muy conocidos, son con ejemplos claros. Entonces vamos a colocar muchos ejemplos en esta mañana. Entonces veamos el primero. Por supuesto, para combatir un peligro debemos identificarlo, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Lo primero es el relativismo moral. Tu verdad versus mi verdad. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Cuál es el concepto? Ya no hay un bien o un mal absoluto. Lo que es bueno para ti está bien, siempre y cuando no dañe a los demás. Tú tienes tu verdad y aquel tiene su verdad, y mientras no se dañe, entre comillas, el uno al otro, pues no pasa nada. Vamos a mirar algunos ejemplos de ese concepto. Entonces, un muchacho, un estudiante de colegio, de universidad, etcétera, llega a su casa. Papá, mi compañero copia en los exámenes y dice que no hay nada de malo porque el sistema educativo es injusto y además a él le sirve para pasar. ¿Esto lo han escuchado antes? Entonces fíjense lo que hay aquí. O sea, no tiene nada de malo. El problema, el concepto, aquí el relativismo justifica la falta de integridad según la conveniencia de cada uno. Lo que tú llamas bueno, no es bueno, y el problema aquí es lo que dice el apóstol Pablo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Qué tal si vemos otro ejemplo? Ay, Dios mío, tengo una tentación. Díganme que me deje tentar. Diga, Efi, déjese tentar. Sí, me dejo tentar. Levanten la mano los que han dicho una mentira piadosa. Ay, Dios mío. Oigan pues, hijitos de Dios. Entonces resulta, dice aquí, alguien dice una mentira piadosa y responden así. Póngame cuidado. Esta mentira piadosa es lo siguiente: para mí no fue mentira, solo oculté una parte de la verdad para no hacerte sentir mal. ¿Oyó? ¿Sí hemos hecho eso? No decir la verdad completa. Y entonces decimos lo que no es. Y eso es natural, eso es tan normal. Y nosotros, la forma de decirlo nosotros es muy olímpica. Se me salió. ¿Dónde estaba que usted no tenía eso controlado, que se salió esa mentirita, verdad? ¿Sabe cuál es el problema? Que una mentira lleva a otra. ¿Te han visto eso? ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegas tarde del colegio? A ver, los jóvenes que estudian aquí, yo los veo. Las manitos levantadas de los jóvenes. No hay, solo yo, bendito sea el Señor. Entonces resulta, son ellos. Entonces resulta que llegaron tarde del colegio, ¿verdad? ¿Dónde estabas? No, es que me tocó hacer un taller, porque fue que lo perdí, me tocó repetirlo. Esa excusa yo la he escuchado, no sé si ustedes. ¿Te quedaste en el taller? Bueno. Pero resulta que fue que se quedó con una amiga charlando. Díganme ustedes, ¿qué hay de pecado en quedarse charlando con una amiga? Ninguno, pero le sabe sabroso echar la mentira. Y una mentira lleva a otra, porque luego se encuentra con la amiga, la mamá. Ay, ¿verdad que te quedaste ayer? Yo ni la vi. ¿Vio? ¿Y ahora qué hace? Otra mentira. Ahora o dice la verdad o sigue empatando con la mentira. ¿Cuál es el concepto del peligro aquí? El problema aquí es que se está redefiniendo la verdad para no asumir la responsabilidad del error. La verdad, Dios la respalda. Dios no respalda la mentira. ¿Oyó? Y tenemos otro problema. El decir la mentira, nos estamos identificando con el padre de la mentira, que es Satanás. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Bueno, muy bien.
Veamos el otro concepto que allí tenemos. Hasta aquí me estoy comunicando, hijitos. Bueno, veamos el otro concepto. El otro concepto es el individualismo radical. Primero, mi felicidad. Esta es esa figura de primero yo y segundo yo y ya de último yo. Este problema, el concepto es el siguiente. El fin supremo, eso dice el posmodernismo, el fin supremo del ser humano es la autorrealización y la felicidad inmediata. Si la familia o el matrimonio estorban mis metas personales o mi comodidad, se puede desechar. Tuvimos hace un tiempo con el pastor Álvaro una charla con una pareja, ya hace rato, y el asunto es que el muchacho insistía en que ella no quería seguirlo en los términos de él, que tenía que estar en la iglesia así, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro. Y la muchacha decía, pero es que él no se porta bien conmigo, ¿sí? Y entonces él siempre quiere que yo lo complazca, pero él no conmigo. Entonces él hablaba, pero es que yo quiero ser feliz y ella me tiene que hacer feliz a mí y ella tiene que luchar por hacerme feliz y todo giraba en torno a él, ¿sí? En torno a él. Y hay un principio en las Sagradas Escrituras que es muy diciente. No es el principio del egoísmo donde alguien busca su propio bienestar, sino es el principio de la complementariedad, donde el esposo lucha por la felicidad de su esposa, aun si hay que hacerlo de manera sacrificial, porque tiene el modelo de Cristo, y donde ella también lucha por la felicidad de él. Es decir, esto es un trabajo en equipo, pero aquí se habla de el individualismo, buscar mi felicidad, y si yo no me siento bien, me voy. O sea, no hacen el esfuerzo. ¿Qué tal si vemos un ejemplo sobre ese asunto? Ante un desacuerdo o una etapa difícil, uno de los cónyuges piensa o dice: siento que ya no soy feliz aquí, y si yo no estoy bien, no puedo estar bien con nadie más, así que prefiero irme. Amados, coloca la emoción o la comodidad personal por encima del pacto y del bienestar de toda la familia. ¿Qué dice la Escritura al respecto? El Evangelio nos llama a un servicio mutuo y al sacrificio. Filipenses 2, 3, 4, Pablo está en la cárcel y Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo y está diciendo: nadie haga nada por vanagloria o por interés, nadie haga eso. Más bien consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Estamos prestos para servir. Y Jesús lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Aquí no hay cabida para el egoísmo. No obstante, el posmodernismo hace énfasis en eso, en ese individualismo donde cada uno busca lo suyo propio. Bueno, no están los niños, así que puedo hablar a menos que tenga aquí entre dos adultos algún niño metido en cuerpo de adulto. ¿No? Ok. Cuando hablamos, hijitos, del tema de la relación íntima, aquí juega un papel muy importante, y créanme que muchos de los problemas a nivel matrimonial a nivel de pareja, tienen que ver con la relación íntima, donde en este caso lo que se habla en las estadísticas es el varón que busca su propio beneficio, su propio placer, y no se preocupa por el placer de ella. Y si ella no logra en esa intimidad satisfacer o sentirse satisfecha, entonces, estoy hablando en términos generales, por estadísticas y cosas que se han hecho, entonces es problema tuyo. Si tú no lograste tu satisfacción, es tu problema, porque yo busco mi propia satisfacción. No es así. No es así, hijitos de Dios. El hombre, el varón, debe preocuparse en todas las áreas, incluyendo esta área
la satisfacción de su esposa. Y ella también debe buscar la satisfacción de su esposo. Esto de nuevo es el principio de complementariedad. Amados, ¿han escuchado quizás este ejemplo? Un hijo adolescente que se niega a colaborar con los quehaceres de la casa diciendo, ese no es mi problema, ese no es mi problema, yo no ensucié eso. ¿Sí? Ahora, yo estoy ocupado, estoy ocupada, y si acaso me desocupo, entonces, ¿han escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí se está mostrando, o este chico o esta chica, está mostrando que su tiempo y placer están por encima de las necesidades del grupo de la familia. Y aquí estamos hablando que es un trabajo en equipo por la familia, no es individual. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿O ustedes lo han dicho? Yo no ensucié, yo no voy a hacer eso, yo no ensucié, no es culpa mía. ¿Sí? Manda al otro. Y la cosa es que ninguno de los dos va. Y responden en tercera persona ya cuando se les aprieta. Ya va, tercera persona. ¿Por qué no dicen primera persona? Ya voy. Yo siempre me he preguntado eso. Bueno, aquí hablamos, hijito de Dios. Aquí tenemos el concepto. Y aquí estamos hablando de ejemplos, ¿verdad? Ahí tenemos los ejemplos. ¿Qué tal si vemos este tercer ítems de las características del postmodernismo? El tercer ítem es la deconstrucción de la autoridad. Nadie me dice qué tengo que hacer. ¿Han escuchado esa frase? Voy a colocarles un ejemplo. El concepto que aparece aquí es el siguiente: toda estructura tradicional, la iglesia, los padres, las escrituras, se ve con sospecha y se tacha de opresiva. Veamos dos ejemplos, uno con el uso de la tecnología y el otro en las correcciones que hace papá. Ahí están los ejemplos prácticos. El primero de ellos, cuando los padres establecen un límite de tiempo para el uso del celular o piden revisar las redes sociales para protección. Yo no sé si hacemos eso, pero aquí hay ese ejemplo donde papá dice: hijito, venga, présteme su celular y yo lo reviso. Los muchachos de una vez, coge papi, te presto mi celular, y entregan su celular, ¿sí o no? Y lo tienen bloqueado. Y lo tienen bloqueado con el rostro, con la huella y con un número. Mejor dicho, tiene que ser el mago para ir entrando a esa maraña de información. Y si la encuentra. Y cuando uno llega allá, ya la persona se metió al computador y borró. Que son rápidos. Qué cosa tan tremenda. Veloces. Pongan cuidado, hijitos. Entonces, veamos ese ejemplo. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes o de las esposas o los esposos? Porque ese es otro chicharrón. Es que yo monté. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es esta: por favor, es mi privacidad. Respeta mi privacidad. Tú no tienes derecho a meterte en mi vida. Se ve la disciplina o protección de los padres como una agresión a la libertad individual. Es como una pareja. ¿Qué hacen los dos con los teléfonos bloqueados? Mire, mi esposa tiene mi celular. Claro que ella ahí está haciendo una obra magnífica, está grabándome, aunque yo le dije que cogiera el mejor de mis perfiles. Ella tiene acceso a ese celular. Yo no tengo que ocultarle absolutamente nada. ¿Sí? Yo lo tengo bloqueado para la calle, pero ellos se saben la clave. Los hijos míos, los nietos, todos se saben la clave. ¿Yo qué tengo que ocultar? Pero sí encontramos casos. El esposo tiene eso bloqueado. Y en cambio ella, que no se queda atrás, también. Y entonces, ¿por qué hacemos ese tipo de cosas? ¿Habrá algo que ocultar? Eso crea desconfianza en la otra persona. Créanme que sí, hijitos. Ahora, ¿qué tal este otro ejemplo? Vamos a utilizar otro ejemplo, allá lo tienen. En las correcciones. Cuando un padre intenta corregir una mala actitud y el hijo responde argumentando. Los adultos siempre quieren imponer su época.
Y eso ya pasó de moda. ¿Le suena esa palabra tan común? O sea, nosotros, según los jóvenes, ya estamos obsoletos. Oiga, llegó un alumno mío y yo nunca había colocado un cero tan bien puesto y habiéndolo disfrutado tanto. Porque el cabezón ese llegó. Dice, profe, usted tiene orden de captura. Digo, ¿cómo que orden de captura? ¿Quién me está buscando ahí? Campos de paz. Porque usted está robando oxígeno a los jóvenes. Descarado. Digo, no respeta, ¿qué le pasa? Yo estoy robando oxígeno a nadie. O sea que ya uno no puede, don Carlos, respirar, pues ya está robando. No. Entonces, eso es la época. Y la otra, esta otra es muy interesante. Esta otra es muy interesante. ¿Se acuerdan en aquella época? Bueno, a mí no me tocó esa época, pero una época un poquito más atrás, porque la época mía, yo soy muy joven, aunque no parezca. A mí me encanta mi esposa, sobre todo cuando se enoja conmigo, porque me quita un poco de años encima. Me dice, pareces un niño. Y yo, gracias. Uy, si supiera la cantidad de años que me quita. Pero observen lo que estamos hablando. Estamos hablando de la deconstrucción de la autoridad. Ok. Ya hemos visto problemas, ya hemos visto ejemplos. Y vamos a mirar ahora la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con las estrategias que nos muestra la Escritura para contrarrestar esa influencia de la cultura del posmodernismo. Así que vamos a hacer un cambio allí porque son dos diferentes estrategias de la Escritura para contrarrestar la cultura. Y ahí el texto que leímos de Deuteronomio y de Efesios nos van a guiar en esas estrategias. Aquí vamos a mirar un mapa, como dice allí, de ruta para blindar el hogar basado en la Shema o el Shema. Ese término que acabo de utilizar, el Shema, es lo que se denomina la declaración de fe de los judíos, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Shema es Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esa es la declaración. Allí aparece el texto que nos va a guiar. Y lo primero que encontramos, ustedes están observándolos allí, lo primero que encontramos es amar a Dios con integridad primero. Y estas palabras, estoy leyendo el pasaje, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hijitos de Dios. Los hijos detectan la hipocresía de inmediato. Cosas que nosotros los padres hacemos que no son correctas, los primeros que detectan ese asunto son los más cercanos, que son nuestros hijos. En la era posmoderna, donde todo parece una fachada de redes, la autenticidad es magnética, es un imán. Los padres deben ser los primeros. Hijitos de Dios, los padres deben ser los primeros en modelar una vida devocional real. No podemos transmitir lo que no tenemos. No podemos transmitir lo que no somos. No podemos transmitir lo que no poseemos. Veamos un par de ejemplos que creo que nos van a ayudar. Veamos un par de ejemplos. Ahí están. Cuando el padre o la madre cometen un error como perder la paciencia y gritar. Esos muchachos nos sacan la piedra, ¿sí o no? Nos vuelan la piedra y pegamos el berrido. ¿Qué es lo que acostumbramos a decir? Y ojo con eso. Es que tú me hiciste enojar. Lo que observamos allí es que no hay un reconocimiento de lo que acabamos de hacer, que fue mal hecho. Lo que hacemos es justificar y echarle la culpa al otro. Oye, somos perfectos en echar culpas, ¿se acuerdan? Vámonos un momentico para Edén a ver qué descubrimos allá. Allá estaba Adán.
Él estaba con su mujer y vivían felices hasta que vino la tentación y comieron del fruto. Ahora resulta que el Señor llega y llama a Adán, Adán. Y Adán no le dijo, Señor, tienes razón, tú me lo habías advertido, yo no hice caso y comí del fruto prohibido. No dijo eso. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, experto en lo que nosotros somos expertos, culpó a su mujer. Señor, la mujer que me diste por compañera, pero tú, culpó a dos. ¿Se dieron cuenta en el pasaje? Culpó a Dios porque le dio esa mujer y culpó a la mujer. Ahora el Señor mira a Eva, pero Eva tampoco es boba. Eva, y Eva ahí mismo miró para atrás, la culebra. Ahí le soltó la culebra. Y miró el Señor a la culebra, y la culebra miró para atrás y no encontró a quién echarle las culpas. Porque si no, también le echa la culpa a otro. Hijitos, creo que el reconocer tiene un valor muy grande. ¿Qué tal si en vez de decir, tú me hiciste enojar, qué tal si decimos algo como esto? Allí lo tienen. Es humildemente ir al hijo y decirle, hijo, me equivoqué. Lo que hice no agrada a Dios ni refleja a Cristo, te pido perdón. Amados, esa honestidad le enseña al hijo más sobre la gracia que 1000 sermones. La verdad, la autenticidad. Esos son valores en contra de los engaños, de la mentira, de la contaminación del postmodernismo. Veamos otro ejemplo que también creo que es importante. Que nuestros hijos nos vean orar juntos cuando hay una crisis económica, o dar gracias a Dios cuando tenemos gozo, en vez de escuchar quejas, chismes o materialismo en la conversación diaria. Nos convertimos en modelos para ellos. Un modelo que no tiene nuestra sociedad. Pero si nosotros nos comportamos igual que los que no conocen al Señor, no va a haber forma, primero, de convencer a esos hijos, y mucho menos impactar esa sociedad que necesita ver modelos auténticos y diferentes a lo que ellos viven. Aquí es donde decimos, y hemos tenido un encuentro personal con Jesús, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas con un nuevo modelo, que es el modelo de Dios, que agrada a Dios y que el mundo necesita ver. El mundo necesita ver ese otro modelo. Veamos el segundo ítem de las estrategias. La educación discipular e intencional. Y dice la Biblia, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escuchen, el posmodernismo discipula a nuestros hijos mediante algoritmos y entretenimiento durante horas al día. Nosotros no podemos limitarnos, los que lo hacemos, a enviar a nuestros hijos a la escuela dominical una vez por semana. La enseñanza bíblica, hijitos de Dios, debe ser orgánica, debe ser diaria y debe ser conversacional. Debemos pasar del haz esto porque yo lo digo a hagamos esto porque Dios lo dice y es lo mejor para nosotros. ¿Se acuerdan que yo les hice un desafío hace 15 días que me tocó? Que trajeran la Biblia, ¿se acuerdan? A ver, levántenme la Biblia, yo la veo. Y los que no trajeron la Biblia, va a tocar ministrarles liberación. Yo no dije, ahora saquen sus celulares. No, es la Biblia.
El propósito no es molestar a nadie, por supuesto. ¿Saben cuál es la idea, hijitos? La idea es que tomemos de veras, muy en serio la palabra del Señor. Porque hay un salmo. ¿Cuál es el salmo más largo, más grande de la Biblia? A ver, ¿quién me dice? El 119. ¿Cuántos versículos tiene ese salmo? Por lo menos dígame, tiene un lote. Es el salmo más grande que hay. ¿Y sabe a quién está dedicado? ¿O a qué está dedicado? A la palabra. La palabra es guía. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que el camino es oscuro, tenebroso, peligroso. Necesitamos luz, ¿verdad? ¿Quién nos da la luz? La palabra de Dios. Es la guía. Por eso estamos refiriéndonos a la palabra. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Recuerden que la palabra dice, y cuando andes en el camino, en los postes, por cualquier lugar donde estés, ¿cuál es el concepto? Hay un par de conceptos allí. Uno de ellos es en nuestro caminar diario con nuestros hijos. Y el otro, me encanta, es al acostarnos. Cuando salimos con ellos, ¿qué tal si aprovechamos espacios donde con las cosas que hacemos les vamos dando enseñanzas? Escuchamos algo. Miren, cuando el Señor Jesús salía con sus discípulos, el Señor hacía cosas y luego se sentaba con los discípulos a preguntarle, Señor, ¿esto que sucedió qué fue? Y Él se sentaba a explicarles, ¿verdad? Acerca de los acontecimientos que se daban. Nosotros podemos hacer eso con nuestros hijos. ¿Salimos a dónde? Al estadio, a comer, a almorzar, a pasear. Siempre aprovechemos la oportunidad para sembrar en ellos la verdad, el conocimiento del Altísimo. Pero hay otro ejemplo que me encanta, yo les decía, al acostarse. Imagínense ustedes, a ver, ¿no hay un pequeñito por aquí? Bueno, no. Ah, Jorge. Ven, Jorge, que es el más jovencito de todos. Jorge, ven acá, siéntate aquí. Ay, pero no, porque... Pero sí, ven, porque no puedo apartarme de ese chócoro que me está filmando. Ven. Entonces, este es mi muchacho. ¿Sí? No se preocupen que sea blanco, porque su mamá es blanca. ¿Sí? Pero tampoco iba a decir, pero tiene el corazón por dentro negro por mí. No debo decir eso. Entonces, aquí está mi muchacho. Mi muchacho se va a acostar. ¿Qué tal si yo me siento en la cama y dialogo con él antes de que él se acueste con el celular en la mano? ¿Estoy diciendo algo extraño? ¿O estoy diciendo algo que es normal? Se duermen con el celular en la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si se sienta con él y habla con él? Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue en tu día? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Te sientes contento? ¿Qué tal si antes que te duermas aprovechamos y yo quiero orar contigo? Y reemplaza el celular con un diálogo corto, con una oración por su hijo. Eso nos está hablando de la educación disciplinar y intencional. Gracias, hijo. Gracias. Muy bonito, ¿no? Al acostarse. A veces lo vemos por ahí en las películas, pero muy de vez en cuando. Y lo último, la última estrategia que tenemos allí es crear una identidad familiar clara. Estoy hablándoles de vida. Crear una identidad familiar clara. Y las atarás. Estamos hablando de las palabras. Como una señal en tu mano y las escribirás en los postes de tu casa. En un mundo, hijitos, hijitas de Dios, que confunde a los jóvenes sobre quiénes son, el hogar debe recordarles constantemente su identidad en Cristo.
Los valores de la casa deben ser explícitos. Que cuando un hijo o una hija cruce la puerta de su hogar, sepa claramente quién es, a quién pertenece y cuál es el propósito de su vida. Uno de los grandes problemas de los hijos en el día de hoy es que no tienen identidad. Y por eso el mundo, con sus características, influye tanto en ellos. ¿Son hombres o son mujeres? ¿Ustedes creen que ese problema que está sucediendo hoy con los del alfabeto, ¿sí? A, B, C, H, D, en fin, ¿cómo es la cosa? L, G, B, T, I, bueno, en fin, nunca me he podido aprender eso. Por eso cada vez que me escuchan el alfabeto ya saben a qué me refiero. Eso es falta de identidad. No saben lo que son. Y no solo no saben, no aceptan como Dios los creó. No lo aceptan. Pero eso es falta de identidad. Y para colmo de males, dicen que los hijos del diablo son más astutos que los hijos de Dios. Y para colmo de males, buscan y trazan leyes para que no solo se les acepte y se les apoye, sino para intervenir a la nueva generación que viene emergiendo. Y fue cuando salieron con ese cuento de no le digan a los niños en las escuelas ni en ninguna parte si ellos son hombrecitos o mujercitas, déjenlo que ellos deciden. ¿Qué van a decidir? Falta de identidad. Y nosotros, hijitos de Dios, tenemos el privilegio, el honor y la responsabilidad de crear en ellos identidad en Dios. Es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio como iglesia de Cristo. Miremos este ejemplo. Dos ejemplos. Uno en relación con los límites que nosotros como padres debemos poner a ellos, y el otro ejemplo tiene que ver con tradiciones familiares de fe. Veamos el primero. Entonces, cuando un hijo dice: papi, yo voy a ir con mis amigos porque es que a todos mis amigos los dejan ir a esa fiesta y los dejan vestir de esta manera, ¿qué hacemos nosotros allí? Aquí la sugerencia, la enseñanza es: los padres debemos responder con firmeza, pero con amor. Entiendo que tus amigos lo hagan, pero en esta familia honramos a Dios con lo que vemos y a dónde vamos. Nosotros somos diferentes porque servimos a Cristo y te cuidamos porque te amamos. Hablar la verdad, enseñar la verdad y no caer en ese juego, porque sí que nos hemos equivocado todos. Entonces ellos salen igual para arriba y para abajo y caminan la seca y la meca, sin Dios y sin ley. Ahí cobra sentido ese adagio popular. Pero nosotros, hijitos de Dios, hijitas de Dios, tenemos el privilegio y la responsabilidad delante de Dios de encaminarlos en la verdad y hacer la diferencia. La única relación que tiene la iglesia con el mundo es que somos distintos. Esa es la única relación, es que somos diferentes, somos sal y luz en medio de un mundo corrompido y un mundo en tinieblas. El otro ejemplo, tener momentos fijos en la semana, como el devocional familiar, como la cena los domingos, donde no se permiten celulares en la mesa. Ay, Dios mío, qué lucha. Lo primero que vemos es: nos sacaron la mesa de las casas. Hablo en términos generales. Hay hogares que todavía tienen mesa, gracias a Dios. La mesa tiene una disculpa. Se coloca allí la comida para disfrutar, pero es la disculpa para que como familia nos reunamos y conversemos. La mesa no es el fin, es un medio. Esa fue la razón por la que cuando Mateo invitó a sus amigotes a la comida con Jesús, los escribas y fariseos se fueron en contra de Jesús. ¿Por qué tu maestro come con ladrones y prostitutas? El problema no era la comida, era lo que hacían. En esa comida, ellos se identificaban los unos con los otros, compartían los unos con los otros.
Entonces, ¿qué pasa hoy? En una casa ya nos metieron la barra americana. Un pedazo de tabla más incómoda ahí que queda uno ahí torcido ahí, comiendo y tiene que comer rápido para pararse de ahí, donde solo cabe uno y máximo dos. Esa es una. La otra es si tienen mesa, cada uno con el celular en la mesa. ¿Han visto eso? Y la otra es que en cada habitación hay un televisor. Y es el plato de comida que se traslada de habitación en habitación. Sí. Hay muchos, pero solos. Sí, lo he visto. Solos. Y a eso hay que darle carácter. Comamos juntos, disfrutemos juntos y dejemos aquello que nos distrae a un lado. Para poder construir familia, hijitos. Para poder crear hábitos, buenos hábitos y crear buenas personas. Esto es importante. Concluimos, amados de Dios. Concluimos. Aquí hay un llamado para nosotros los padres y hay un llamado también para los hijos. El posmodernismo nos dice que el compromiso es una prisión y que los valores antiguos son obsoletos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hablo a los padres, incluyéndome a mí. Padres, Dios no nos ha dado la responsabilidad de la crianza a los colegios, al gobierno o a las redes sociales. Nos la dio a nosotros. Es tiempo de veras de asumir un rol activo, tierno, pero firme. Padres, hablo a los jóvenes y a los niños. La libertad que ofrece el mundo exterior es una ilusión que a menudo termina en aislamiento y vacío. Y tan cierto es que miren el porcentaje tan alto de suicidio de adolescentes y jóvenes, porque están vacíos. Y es tan fácil uno juzgar desde afuera, pero pensemos que antes que ellos hagan parte de una sociedad, como trabajadores, profesionales, etcétera, hacen parte de una familia y que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidarlos y de formarlos. Hijos, el diseño de Dios y el orden de la familia son el lugar más seguro. Déjense, hijitos de Dios, guiar por sus padres, orientar por sus padres, cuidar por sus padres. Porque después de Dios, quienes más les quieren, aún de manera sacrificial, son sus padres. Son sus padres. Por eso, cuando nuestros padres fallecen, ¿cómo queda uno? Si no fuera por Dios, quedaríamos a expensas de. Creo, hijitos, que debemos pedir perdón a Dios, porque nos hemos equivocado tanto unos como otros. Pero que el Señor nos ayude y que lo que hemos aprendido es para nuestra vida, ¿verdad? Es para crecer. Y con ese cambio en nuestra vida podemos ser testigos para decirles a otros, Cristo es real. Mire mi vida como modelo, mira mi hogar como modelo. Y así como el Señor cambió mi vida y mi hogar, también puede cambiar la de ustedes. Es una forma efectiva de poder evangelizar a otros. Colócate de pie y vamos a orar.